una mente cauterizada. Y les voy a pedir que abran sus Biblias allá en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Ese es donde está la lectura que vamos a leer. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Capítulo 4. 4, del 1 al 5. Allí es donde el apóstol Pablo nos habla de la apostasía. Dice predicción de la apostasía. Y dice la palabra así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¡Aleluya! Oremos, hermanos. En esta hora, Padre bendito, llegamos a ti con un corazón contrito y humillado. Señor, te respetamos y te amamos, Padre, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender este mensaje, Señor, que sea de bendición para la iglesia, para tus hijos, Señor. Tú eres bueno, Señor, y nos das entendimiento de la palabra. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesucristo. Oh, altísimo Rey de Reyes, Gloria a Señor Dios. de Señores. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito. Aleluya, te adoramos, Padre. Hay poder en Dios. Amén. Tomen asiento. Dios, aleluya. Como dije al principio, este tema se llama una mente cauterizada. Como ya acabamos de ver allí en la carta a Timoteo, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y hermanos, necesitamos aclarar cuándo es los postreros tiempos. Hay que dejar claro que no nos referimos solamente a esta época que antecede a la venida de Cristo, sino que el apóstol Pablo se refiere a esa dispensación de la gracia después de la venida de Cristo, cuando vino a la tierra, hasta que Él viene. A eso se refiere a los postreros tiempos. Por eso el apóstol Pablo nos dice aquí que serían tiempos de mucha apostasía, mucha falsedad. ¿Pero qué es en realidad la apostasía? La apostasía es la acción de rebelarse en contra de lo establecido por Dios. O sea que es renunciar o abandonar la fe que hemos recibido de Dios. La apostasía, hermanos, déjenme decirles que está incrustada en todos los aspectos de la sociedad, no solamente en la iglesia. Y por cierto, debemos reconocer que estamos viviendo tiempos peligrosos. Como dice allá en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice así: ¡ay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo malo dicen bueno, que hacen de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Aleluya. Y como acabo de decir que la apostasía o la falsedad o la corrupción está en todos los estratos de la sociedad y nos afecta a todos los seres humanos. Por ejemplo, en la economía del mundo, en los países,
Por cierto, nosotros debemos de trabajar para vivir, hermanos, no vivir para trabajar. Vemos mucha gente, hermanos, que trabajan día y noche, acumulando riquezas. Por eso es que la ambición desmedida les gana a algunos empresarios que anhelan riqueza sin importar pisotear a otros. Incluso hay naciones donde hay tanta corrupción que se pueden ver un grupo selecto de gente muy ricos, hermanos, y la gran mayoría en la pobreza, hermanos. Aleluya. Entonces también vemos que la apostasía se mira en el marco de la economía, en el marco político. En el marco de la moral, hermanos, también se ve la corrupción. Porque vemos hoy en día, hermanos, que la moral, lo que antes era de buenos principios, de buenos modales, la gente lo está pisoteando, hermanos. De tal manera que vamos por la calle y miramos a las damas que van por las calles sin ningún pudor, hermanos. No se diga si va usted a una alberca o la playa, ahí están desnudas, hermanos. Vemos a los varones también, hermanos, hoy en día que se maquillan, usan aretes, el pelo largo como de mujer, hasta ropa ajustada como de mujer, hermanos. La moral, hermanos, la pisotean, hermanos. Vemos también que el aborto se está legalizando en muchas naciones. Eso es un asesinato de bebés solamente porque no se pueden defender. Por cierto que traía un video acerca de una nación de gente valerosa que se opusieron al aborto en Guatemala. El presidente de Yamatei de Guatemala no sabe con qué se está metiendo, hermanos. Ese grupo de Lambda, ¿cómo se llama? De los paridad de género, son poderosos y pelean la batalla con ganas, porque está de parte de ellos el diablo. Es una batalla muy fuerte, hermanos, que está metiendo ese presidente. Pero, hermanos, la moral está siendo pisoteada en nuestros días. Hermanos, si solamente vemos a los muchachos jóvenes, no tienen buenos modales como se nos inculcaba anteriormente. No saludan, se visten andrajosos, como parece que son como hombres, o sea, sin gente de la calle, hermanos. En fin, hermanos, la moral en todos los países está por los suelos, hermanos. Y ahora también en cuestión de religión, hermanos. Vemos que antes de Cristo, los que estaban encargados de la religión, que eran los sumos sacerdotes, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas, convirtieron la religión en negocio. Y después que vino Cristo, que implantó el nuevo pacto, que no una religión, sino un amor a Cristo, Él implantó principios morales y religiosos buenos para el alma. Aleluya. Pero vemos que al pasar del tiempo, una religión apóstata se apoderó del cristianismo bajo la pena de muerte a todo aquel que se pusiera a desafiar sus principios y sus enseñanzas. La iglesia de Roma asesinó a millones de personas solamente porque se oponían a la falsa doctrina que enseñaban ellos. Y ahora vemos que allá por el año 1500 de nuestra era surge la reforma, aquellos hombres valerosos que se pusieron a enfrentar a la iglesia de Roma para reformar a la iglesia. Hubo un despertar y un avivamiento del sentir cristiano. Pero hermanos, aún así pasaron 450 años. A la mitad del siglo XX empezó una etapa de los televangelistas, una etapa de apostasía nunca vista antes, hermanos. Aleluya. Y este siglo XXI que estamos viviendo, hermanos, se diga, hermanos. La mayor parte de las iglesias evangélicas enseñan doctrina falsa. Entonces, hermanos, la apostasía está impregnada en todos los aspectos de la vida. Vamos ahora al punto número 1. Aleluya. Lo que acabamos de leer ahí en 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 2, dice que tienen la conciencia cauterizada. ¿Pero qué es tener una conciencia cauterizada? Veamos la historia, porque allá en tiempos bíblicos era la acción de quemar con un hierro ardiente y marcar una propiedad. Algunos de nosotros todavía nos acordamos cuando se herraban los caballos, las mulas, las vacas, todo, con un fierro que tenía el dueño, de tal manera que si andaba perdido sabían de quién era
ese caballo, esa vaca, ese borrego. Pero en ese tiempo se usaba para marcar a los esclavos y a los animales. Y aún, hermano, los médicos griegos de la antigüedad usaban este procedimiento para quemar una herida y así cicatrizarla. De esta manera, el lugar cauterizado quedaba anestesiado o insensible, ya que se mataba el tejido. Aún en el siglo pasado, hermanos, todavía no se descubrió la penicilina, los antibióticos. Si alguien recibió una bala o recibió una herida, tenía que quemarle con algo, con una punta que estaba al rojo vivo para matar el tejido y así que no se propagaran los microbios, para salvarle la vida. Porque si no hacían eso, empezaba, hermano, la gangrena y la persona moría, hermanos. Amén. Pero lo que estamos tratando acerca de los falsos maestros, de los apóstatas, ellos son insensibles a Dios y a su palabra. Y por ende, el ser humano y sus necesidades, una mente cauterizada está entenebrecida. Hay ausencia de valores morales y espirituales. Es un estado de putrefacción mental donde la carencia espiritual es el motor principal que impulsa toda la maquinaria de la maldad. La apostasía, hermanos, es terrible, es desobediencia a Dios. Amén. Y aquí, ya que estamos hablando de la conciencia cauterizada, ¿qué es en realidad la conciencia? Pues la conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Amén. Dios nos ha dado el alma y el espíritu. Lo que somos es eso, es el alma, es el conocimiento que tenemos. Cuando se sale el alma del cuerpo, es un cuerpo inerte, es materia muerta que de nada sirve. Amén, amén. El Señor lo dice en su palabra, en Romanos 2:14, dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. El versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que el hombre, la mujer impío que no tiene a Cristo en su corazón, aún tiene esa ley en su corazón. Él sabe, ella sabe que algo no es correcto, que algo es indebido, que Dios no lo aprueba. Pero si la conciencia está cauterizada, literalmente quemada, entonces se vuelve insensible. Tal conciencia no funciona correctamente. Pasa así con los muchachas que han quemado su cerebro con las drogas, con el alcoholismo, con el cigarro. Ya su mente no funciona correctamente. Pero una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir el bien del mal y está libre de culpa. Una persona con buena conciencia mantiene su integridad, disfruta de la comunión con los que caminan en la luz. Las mentiras del diablo son un anatema para el que tiene la conciencia tranquila. Aleluya. A una persona que es recto, que vive en rectitud, le ofrecen droga, le ofrecen vicios, le ofrecen participar en actos delictivos y rechaza toda esa invitación. Porque en su mente él quiere ser obediente a Dios. Aleluya. Punto número 3, hermanos. Pero, ¿cuándo pasa eso de que nuestra mente se cauteriza? Hermanos, cuando nosotros, como hijos e hijas de Dios, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, en ese mismo momento el Espíritu Santo vino a posar en nuestro cuerpo, de tal manera que nuestro cuerpo físico llega a ser el templo de ese Espíritu Santo. Amén. Y nuestra mente que estaba adormecida, que estaba anestesiada, despierta y comienza a funcionar. Ahora hay una comunión, nuestro espíritu humano con el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, hermanos, cada vez que cometemos un pecado, una fechoría o una falta contra Dios, la conciencia nos reprocha. Nos dice claramente que hicimos mal y
sentimos una necesidad imperiosa de pedirle perdón a Dios por esa falta. Y mientras no pida ese perdón, ahí está esa mancha, hermano, no se va, no se va. Entonces, lo que hace el creyente, pide perdón a Dios y él siente un gran alivio cuando Dios ya le ha perdonado, y enseguida debemos de cubrir nuestra vida, nuestro cuerpo con la sangre preciosa del Cordero. Señor. De esta manera el pecado es perdonado y nuestra conciencia es limpiada, es descargada de toda culpa. Aleluya. Pero hermanos, hay personas dentro del cristianismo que se cansan de obedecer al reproche de la conciencia. Llega el momento en que la conciencia deja de hablar. Y de ahí en adelante, cuando el cristiano peca, obra mal, a él le parece que obra bien. Y el pecado que cometemos ya no causa en nosotros el mismo sentimiento de culpa. La mente se va cauterizando poco a poco. Ya vemos las cosas o el pecado normal y no lo es. Si no ponemos un alto inmediato, la conciencia entra en un letargo o un entumecimiento y ya no reacciona. Por lo tanto, esa mente se vuelve cauterizada. Y esa persona viene a la iglesia y participa, pero hermano, su mente está cauterizada, ya no siente nada por el pecado, hermano, y eso es triste. Aleluya. Por eso, hermanos, dice allá en Romanos capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está la apostasía, ahí está la desobediencia a la palabra de Dios. Y hoy en día, hermanos, vemos mucha desobediencia a Dios. Vamos ahora al punto número 4. ¿Cuáles son las causas o cuál es la raíz para que florezca ese árbol de una conciencia cauterizada? Primeramente, hermanos, una causa es los malos hábitos que tenemos, o los pecados que se han arraigado en nuestra vida. Esto nos hace recordar allá cuando Josué introdujo a los israelitas a la tierra prometida. Dios les dijo claramente que se debían de deshacer de todos los moradores de Palestina, porque era gente pecadora, era gente idólatra, hacían sacrificios humanos, sacrificaban a Moloch y a muchos falsos dioses, y Dios no quería que se contaminaran con esas costumbres. Aleluya. Pero ¿qué pasó con el tiempo, hermanos? No obedecieron a Dios. De tal manera que los filisteos estaban todo el tiempo ahí molestando a los hermanos. Y de la misma manera, cuando hemos creído en Cristo, se supone que al pasar de los días, en cuanto vemos la Biblia, oímos predicaciones y cantos. Poco a poco deberíamos de haber desechado los malos hábitos que nos aquejan, de tal manera que se vea una madurez espiritual en nuestra vida, que nuestro testimonio sea de pureza y claridad. Aleluya. Pero esos malos hábitos persisten, hermanos, y ahí están, hermanos. Tanto los practicamos que llega el día que nuestra mente llega a estar cauterizada. Hoy en día, hermanos, la tecnología que es de bendición, pero muchas veces puede llegar a ser maldición, pues le dedicamos un tiempo que deberíamos ser para Dios. Por ejemplo, algunos malos hábitos que tenemos la gente cristiana, juntarnos con gente pagana, gente que son idólatras, que tienen malos hábitos, hermanos. Eso se puede contagiar. Una copita de vez en cuando no hace daño. Se puede hacer un vicio, hermanos. Un cigarrito de vez en cuando también se puede hacer un vicio, un mal hábito. También aquella persona que le dedica poco tiempo a Dios, pero le dedica mucho tiempo a los deportes.
No tiene de malo que te gusten los deportes, hermano, pero ese tiempo de Dios debe ser sagrado. Esa devoción a Dios debe ser de todos los días. Aleluya. También hay personas que son creyentes y tienen como mal hábito hablar siempre con mentiras, hablar con engaño o estar haciendo chismes, hermanos. Ese mal hábito debe ser erradicado de nuestra vida. También, hermano, otro mal hábito que yo veo es de una persona que ha sido comprada con la sangre del Cordero, un precio de sangre, y que no asiste a los cultos. Yo entiendo por una enfermedad o por una emergencia, pero hermanos, esa gente ya es de Cristo y le llegan a la pereza y no viene a los cultos. O solamente de vez en cuando asiste como por no dejar. Ese es un mal hábito, hermanos. Si ya somos miembros de una congregación, somos responsables de estar ahí cuando está abierta la puerta del templo. Y si un día no puedo asistir, pastor, perdóneme, pero hoy no puedo ir. Seguro, ya está. Pero no que se haga una costumbre de que nunca vamos a hacerlo, de vez en cuando, hermanos. Aleluya. Con el tiempo ya nos sentimos feo quedarnos en casa. Hoy no voy, el domingo voy. Tu mente se está cauterizando, le estás dando entrada al diablo para que te domine. Porque no me digas que te vas a quedar en casa y vas a estar leyendo la Biblia, vas a estar de rodillas una hora allí a Dios, vas a estar viendo la televisión. Yo lo digo por experiencia propia. Aleluya. Hermanos, entonces, una de las causas para una conciencia cauterizada son los malos hábitos. Otra causa de la conciencia cauterizada es la falta de perdón. Hermanos, los sentimientos de rencor y odio de una persona enferma no solo pueden ser destructivos para su salud espiritual, sino también para su salud o para su bienestar físico. Yes, aleluya. Fíjense, hermanos, los médicos dicen que la falta de perdón está clasificado en los libros médicos como una enfermedad que crea un estado de ansiedad crónica y retrasa la recuperación, a veces llegando hasta la muerte de la persona. Solamente por la falta de perdón. Yo entiendo, hermano, hermana, que en tu niñez fuiste maltratado físicamente, quizás psicológicamente, quizás tengas un aguijón en la carne que no te permite ser feliz. Pero hermano, si ya recibiste a Cristo, Cristo ya pagó el precio. El diablo no puede estarte repitiendo en tu mente que te hirieron, que te hicieron daño, que no tiene perdón de Dios. Es una mentira del diablo. Para tu sanidad física y espiritual necesitas perdonar a la persona. Y si ya se murió, no importa. Dile por nombre, fulano de tal, te perdono, te doy el perdón y en el nombre de Jesús te perdono y soy libre de esa amargura, de ese dolor que me causa lo que me hicieron en mi niñez. Debemos de perdonar, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Con esto en mente, la terapia del perdón está siendo utilizada para ayudar a tratar enfermedades como el cáncer. La ciencia lo reconoce, hermanos. Algo que ya Dios nos había dado a entender. Hay un investigador que se llama Michael Berry. Dice que todos los pacientes con cáncer, dice el 61% tienen problemas para perdonar y que de más de la mitad de ellos son graves. Se mueren de cáncer porque tienen esa amargura en su corazón, hermanos. Hermanos, el primer paso para aprender a perdonar es darse cuenta de lo mucho que hemos sido perdonados nosotros. Aleluya. Por Dios. Porque Dios tiene una promesa hermosa en su palabra. Allá en el libro de Mateo, dice en el capítulo 6, versículo 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Si nosotros perdonamos a nuestros semejantes, Dios nos perdonará a nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Es menester que perdonemos a los que nos ofenden para nuestra salud física y espiritual. Porque el diablo
se sirve de esa puerta de amargura y de odio para entrar en la vida del creyente y para estarlo molestando. Debemos de saber cuándo es el diablo el que nos habla al oído para rechazarlo, para pelear contra él y vencer, porque Cristo ya venció. Aleluya. Vamos al último punto, hermanos. Herramientas para renovar una mente que ha sido cauterizada. El primero, hermanos, es tener un encuentro genuino con Jesús. Hermanos, cuando uno se casa con la mujer o la mujer se casa con un varón, se casa uno enamorado, de tal manera que no ve uno los defectos de la persona. Es un amor tan bonito que se siente, pero más bonito se siente cuando pasan los años y ese amor perdura, ese amor florece, hermanos. Aleluya. Porque el varón no debe dejar de ser romántico, no debe de dejar de ser detallista con la pareja. La mujer no debe ser también detallista con el varón, de tal manera que el amor está como una velita ardiendo. Aleluya. Hermanos, por eso es que se hacen las bodas de 25 años, ¿no? De plata, las bodas de oro. Qué bonito, hermano. Llegar, pero enamorados. No llegar odiándose el uno al otro. ¿De qué sirve no estar juntos si no va a haber esa armonía necesaria? Así es con el Señor, hermanos. Si recibimos a Cristo, si nos enamoramos de Cristo, debemos de volver a ese primer amor. Aleluya. Mantener la flama del amor, mantener vivo el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y hermanos, si examinando nuestra vida nos damos cuenta que hemos caído en un letargo, debemos de renovar nuestros votos. Gloria a Dios. ¿Sí? Decirle, Señor, perdóname, es cierto, no siento feo cuando vengo al templo, no siento feo cuando no doy en mis diezmos al templo, no siento feo cuando ofendo a mi hermano o mi hermana, no siento nada. Mi corazón está duro, endurecido. Perdóname, avívame, Señor, dame otra vez ese amor que siente por la humanidad, por las cosas de Dios. Y empieza, hermano, otra vez a introducir en las cosas de Dios. Aleluya. En la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, siempre estar pendiente, hermano, de las cosas de Dios, y tu corazón va a volver a florecer. Dios va a recibir esos votos como olor fragante, hermanos, porque Él nos ama. Somos un pueblo especial, no somos cualquier persona, somos un pueblo especial. Esa es una herramienta, hermano. Otra herramienta es practicar una comunión diaria con Él, todos los días, hermanos. ¿Qué pasa si usted está casado con una mujer y dura días que no le habla, enojado? ¿Qué pasa? Se empieza a enfriar el amor. Y cada día es más difícil pedirle perdón, arreglar las cosas. Si no las arreglas luego, es más difícil cada vez, hermanos. Así es con Dios. Amén. Si lo haces inmediatamente después de pecar, Señor, perdóname, sí, reconozco que pequé y ya otra vez empiezas de nuevo y todo bien. Pero si pasan días de que pecaste y sabes en tu mente que has ofendido al Señor, cada día que pasa, más difícil, el diablo te gana para sí. No dejemos pasar el tiempo, hermanos. Entonces, es necesario practicar una comunión diaria con nuestro Dios. Otra herramienta importante es desechar todo pecado que nos asedia. El diablo va a venir a ti y te va a decir, oh, a ti te gustaba hacer esto en la oscuridad, a ti te gustaba tomar esto, tomar aquello, hacer lo otro. Ya no. Si te llega una oferta en tu trabajo, momento, no gracias, ya no practico eso. Ya soy de Cristo, quiero ser íntegro, quiero ser obediente a mi Señor. Aleluya. Debemos desechar todo pecado que nos asedia. Otra herramienta para nuestro bienestar espiritual es no hacer caso a la crítica destructiva. ¿Verdad que la gente del mundo nos llama nombres? Cuando fuimos con mi esposa a México nos dijeron, ay, ahí está la hermana separada, los católicos. Yo no soy separada de nadie, yo soy hermana en Cristo de todos los que han recibido, que son mis hermanos en la fe. O ay, aleluya, nos daban nombres despectivos, hermanos.
Eso no debe afectarnos, porque sabemos en quién hemos creído y es poderoso para guardarnos para aquel día. Amén. El juicio. Aleluya. Entonces, no debemos hacer caso a esa crítica destructiva. Debemos continuar nuestra vida en Cristo. Entonces, hermanos, debemos nosotros de permitir, o sea, no debemos permitir a nuestra mente que empiece a divagar, que escarbe en los recuerdos del pecado, ese anhelo de volver atrás. Si su mente empieza a divagar, en un momento, márquele un alto inmediatamente y hará usted bien. Porque el diablo nos quiere llevar a terrenos peligrosos. Nos quiere llevar allá para alejarnos de nuestro Creador, causando así